Hola, soy Mike Hestron, fiscal del Condado de Riverside. Les quiero dar alerta a una crisis en nuestros tribunales. Se están produciendo desestimaciones masivas de casos judiciales penales debido al COVID-19. La semana pasada, más de 200 casos de delitos graves y menores fueron desestimados en todo el condado. Estas desestimaciones incluyeron delitos graves y violentos. La gran mayoría de estas desestimaciones han sido casos de violencia doméstica. Cuando un juez desestima un caso de violencia doméstica, también rescinde la orden de protección penal de la víctima. Esto es nada menos que una injusticia y un perjuicio para las víctimas y la seguridad pública. El condado de Riverside es el de más rápido crecimiento en California, pero hemos recibido sistemáticamente muchos menos recursos, incluyendo puestos judiciales. Este ha sido el caso desde que se recuerda, pero antes de la pandemia no habíamos tenido un caso penal desestimado por falta de sala en más de una década. Después de los cierres forzosos de COVID-19, actualmente tenemos un retraso de casi 2,800 casos penales. La semana pasada, como ya mencioné, los jueces del condado de Riverside optaron por desestimar más de 200 asuntos penales por falta de sala disponible para juzgar los casos. Esta situación obviamente es insostenible y constituye un peligro para el público. En promedio, la oficina del fiscal del condado de Riverside maneja entre 50 y 60 mil asuntos penales al año. Resolvemos la gran mayoría de nuestros casos penales antes del juicio, pero sin la seguridad de que un tribunal de primera instancia está disponible, simplemente no hay ningún incentivo para cualquier acusado en un caso penal para resolver cualquier asunto antes del juicio. A menos que nuestros tribunales pongan fin a las desestimaciones masivas, nuestra acumulación de casos penales seguirá creciendo y nuestro sistema de justicia correrá el riesgo de colapsar. Nuestros tribunales parecen estar decididos a utilizar esta crisis para llamar la atención de los responsables de la toma de decisiones en Sacramento sobre la asignación injusta de los recursos judiciales en todo nuestro estado. Aunque estamos de acuerdo en que el condado necesita más recursos judiciales, no es el momento de centrarse en otra cosa que no sea la crisis en cuestión. Nuestros tribunales están obligados a utilizar todos los recursos disponibles para garantizar que todas las disputas y casos puedan ser juzgados en un tribunal de justicia y de manera oportuna. Para aclarar, no estamos exigiendo un resultado o una decisión específica sobre los casos. En cambio, estamos pidiendo a los jueces que se comprometan con los hechos de los casos y con el atraso tanto antes como después de la pandemia. Nos estamos preparando para apelar estas decisiones ante nuestros tribunales de apelación y ante el Tribunal Supremo de California si es necesario. También pedimos a los tribunales que hagan todo lo posible para utilizar de la manera más eficiente los recursos judiciales que tenemos actualmente para hacer frente a la crisis. Durante la primera semana de estas desestimaciones masivas, por ejemplo, los tribunales despidieron a más de 500 miembros del jurado sin que tuvieran que juzgar un caso debido a una aparente mala gestión de los recursos. Esto es simplemente inaceptable. Si tenemos una emergencia en nuestros tribunales que justifica la desestimación de casos de delitos graves, entonces debería ser una emergencia en todas las salas de audiencias del condado de Riverside y también debería justificar un enfoque de todas las manos a la obra para juzgar los casos. Mis fiscales están listos para juzgar casos en cualquier momento. Quizás los tribunales deberían estar abiertos a más horas, tener tribunal nocturno o quizás tener audiencia los fines de semana hasta que pase la crisis. Aunque se trate de medidas extraordinarias,
deberían ser necesarias para hacer frente a la crisis y seguir protegiendo a nuestro público. En lo sucesivo, la oficina del fiscal de distrito comenzará a alertar al público sobre cada desestimación y cada acción judicial que pueda afectar la seguridad pública. Planeamos en notificar al público sobre lo que está ocurriendo en nuestros tribunales semanalmente o con la frecuencia necesaria para asegurarnos de que el público entienda lo que está en juego en su propia comunidad. Los tribunales no pertenecen a nadie más que a la gente del estado de California, y la gente está observando de cerca lo que ocurre en nuestros tribunales. Gracias.